Bien, pues buenas tardes, hermanos. Me siento muy contento de poder estar aquí al frente otra vez y poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios, y sumamente emocionado, hermanos. Espero me entiendan si se me sale alguna lágrima por ver a mi hijo aquí también sirviendo a Dios, ¿verdad? Es de mucho gusto y de mucho gozo, hermanos, poder ver a la familia aquí y verlos a ustedes, a la familia espiritual también, ver a las personas que nos acompañan en esta mañana. Y el propósito de Dios es bendecirnos, edificarnos, hermanos, que sigamos aprendiendo y creciendo más de su palabra, en su palabra y en sus caminos. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio a este mensaje de la palabra de Dios. Y le voy a pedir a nuestra hermana Marta que haga, por favor, Marta Pulido, que haga una oración, por favor, hermano. Padre, gracias te damos, Señor, porque has permitido que en este día estemos congregados en tu nombre, Señor, porque podemos tener libertad de adorarte, Señor, de predicarte. Gracias, Señor, por cada una de las familias y de las vidas representadas en este lugar. Te pedimos tu bendición para aquellas que no estén con nosotros, Señor, porque tú sabes los motivos de cada uno de ellos, Señor. Si están pasando por situación, Señor, tú concédeles la victoria, Señor, sobre cada una de sus pruebas. Asimismo te pedimos por aquellos que están de vacaciones, Señor, para que les bendigas también en su regreso. Y aquellos, Señor, que han desfallecido o se han enfriado, Señor, pues tú reaviva el fuego que hay en ellos de tu Santo Espíritu, Señor, para que pronto estén congregados con nosotros adorando y glorificando tu santo nombre, Padre. Te pedimos que todo lo que hagamos, sea de palabras, sea de hechos, Señor, sea para honra y gloria tuya. Y te pido tu bendición sobre el predicador, Señor, que es Paco, para que tú lo uses conforme a tu voluntad y él exprese tu palabra, Señor, y cada uno de nuestros corazones sea atento, Señor, y perciba lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Sabemos que vivimos situaciones diferentes, sabemos que somos diferentes, Señor, pero tú nos hablas a cada uno conforme a nuestra necesidad. Asimismo te pedimos por las actividades de los niños, para que cada quien entienda, Señor, y aprenda de tu palabra lo que tú tienes para sus vidas. Perdona nuestros pecados, Señor, y permítenos regresar también esta tarde a seguir adorándote. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado y nuestro Salvador. Amén. Amén. Ahora vamos a dar el tiempo, hermanos, para que los niños salgan a su actividad. Los niños hasta 8 años salen y tienen actividad con sus maestras. De 9 años en adelante, hermanos, pues ya nos quedamos aquí. Bien, yo creo que algo que nos gusta, hermanos, hacer todos los domingos es venir a la casa de Dios y adorar y cantar, que es alabar, y servir de alguna manera a Dios. Este mes de octubre está o tiene el énfasis de la alabanza y la adoración. Y he puesto solo como título, hermanos, usted le puede poner el título que usted quiera, según lo que Dios hable a su corazón. He puesto como título a este mensaje, hermanos, adorando y alabando a Dios en todo momento y en todo lugar. Alabando y adorando a Dios en todo momento y en todo lugar. Porque quizás equivocadamente muchos cristianos creemos o tenemos la idea que solo el domingo se puede y se debe adorar y alabar a Dios. Creemos que venir el domingo al templo es cargarnos nuestros tanques de oxígeno espiritual, los cuales nos van a durar toda la semana. Y a veces no es así, hermanos. Hoy vamos a aprender de la palabra de Dios cómo nosotros como cristianos debemos adorar y alabar a Dios en todo momento. Quizá muchos de nosotros ya conocemos lo que es la alabanza y la adoración. ¿Alguien me puede decir qué es la alabanza?
canto de tu garganta, ofreciéndose con todo el corazón. La hermana dice que es un canto. ¿Qué es la alabanza? ¿Alguien sabe? Porque muchas veces, incluso en la Biblia, nosotros acabamos de leer un salmo en que nos invita a alabar y alabar y alabar y adorar, ¿verdad?, a Dios. Exaltar las virtudes de Dios. ¿Algún otro comentario, hermanos, o concepto que se tenga de la alabanza? Bien, yo creo que es el principal objeto, ¿sí?, o motivo de la alabanza, reconocer la grandeza de Dios. Les leo, hermanos, lo saqué de un diccionario bíblico, lo que venía como resumido, lo que es la alabanza. Dice que la alabanza es la acción de glorificar a Dios, de ensalzarlo y de bendecirlo. Y la característica que tiene es especialmente con himnos y cantos. Por eso nosotros escuchamos también la palabra de Dios, que alabar a Dios con instrumentos. Y todo esto de la alabanza está muy relacionado a el canto, ¿sí?, o especialmente al canto. Pero el propósito, el objetivo de nuestra alabanza es glorificar, ensalzar, reconocer a Dios. La adoración, ¿qué será entonces la adoración? Hablar con Dios es parte de la adoración, un punto que se llama oración y comunión con Dios. Pero ¿qué es la adoración, hermanos? Ya entendimos que es la alabanza y que está muy enfocada a los cantos o los himnos que normalmente cantamos. El himno número 7 es muy bonito, hermanos. Solo a ti, Dios y Señor, ¿verdad? Solo a ti, Dios y Señor. Y ahorita vamos a ver por qué solo a Él alabamos y adoramos, como lo dice el himno. Adoración. ¿Algún concepto de adoración? Alabar, honrar y servir. Alabar es parte de la alabanza, adorar y servir. Adoración. ¿Algún otro concepto, hermanos, de adoración? Si se fijan, las dos están muy relacionadas. La alabanza, y por lo regular escuchamos la alabanza y la adoración, están muy relacionadas. La adoración está más relacionada, hermanos, con lo que nosotros hacemos y preparamos para ofrecer a Dios en reconocimiento de su grandeza. Y ahorita lo vamos a entender un poquito mejor. Es dar a Dios la honra, el respeto, la reverencia, el reconocimiento por lo que Él es. Usted viene aquí y se prepara desde su casa para venir a ¿qué? Adorar y alabar a Dios. Pone la disposición en su corazón y hace una serie de preparativos. Entre ellos se trae su Biblia. ¿Sí me explico? Parte de la adoración es estar conscientes de lo que nosotros estamos haciendo para con Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, primero dice, vivos, santos, agradables a Dios, ¿verdad? Y luego sigue diciendo ese mismo versículo que es vuestro culto racional. O sea, lo que estamos haciendo aquí con la plena conciencia de lo que estamos haciendo, adorando a Dios. Déjeme platicarle, lo entendemos así pues, que va más esto de la adoración va más con un proceso de todo lo que hacemos, ¿sí? Y ahorita vamos a entender otros puntos que nos ayudarán a entender mejor este punto de la adoración. La alabanza sí la identificamos rápido, con cánticos, con himnos, con alabanzas. Déjenme platicarle que hay dos tipos de adoradores, no hay más. Es como los humanos, o los que son hijos de Dios y los que no lo son. Hay dos tipos de adoradores, hermanos: los falsos y los verdaderos. Y en los falsos encontramos una serie de grupos o sectas que son enormes, que parecen ser cristianos
incluso alaban, incluso adoran, pero no al Dios verdadero. Un grupo de estos pudiéramos decir, hermanos, que son todos aquellos que han creído en Alá. Son adoradores. Todos aquellos que han creído en Mahoma son fieles adoradores, pero no al Dios verdadero. Por eso el himno número 7, si usted lo escucha, lo entiende cuando lo está cantando, solo a ti, Dios y Señor. Otro grupo, hermanos, que podemos encontrar. Voy a mencionar al grupo porque es casi imposible, hermanos, no comentar algo de ellos. Y lo digo con mucho respeto si es que hay alguien aquí que sea católico. El otro grupo, hermanos, de falsos adoradores, y a veces es duro escuchar una palabra, ¿no? De falsos adoradores es todos aquellos que son católicos. En la Biblia, hermanos, no encontramos un solo versículo que hable de adorar a los ídolos, de adorar imágenes. Por eso nuestro himno número 7 sigue diciendo, solo a ti, Dios y Señor, adoramos, adoramos. Y la gloria y el honor tributamos. Eso es adorar a Dios. ¿Qué otro grupo podemos encontrar aquí? Podemos decir muchas cosas de estos grupos, hermanos, mas sin embargo, lo importante para nosotros es saber quiénes somos nosotros. Y mejor aún, si estamos siendo agradables en nuestra adoración a Dios. Los invito para que vayamos a la palabra de Dios. En el Salmo 115. Acabamos de leer en la mañana leíamos un versículo, hermanos, que dice, así déjenme ver si lo encuentro. Ese es lo que estábamos leyendo hace ratito, hermanos. Salmo 96:5 dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Por eso nosotros decimos, hablando de este tipo de grupos de falsos adoradores, en México diríamos específicamente, más allá de ser diocesanos, si es el nombre que se quiere poner, hablo de los católicos, más allá de ser cristianos, son marianos, por la cultura que tenemos en México, hermanos, y la afección y el amor que se tiene, o el afecto que se tiene a la madre, y el respeto y el concepto en el que México tiene a la madre. Es la realidad. Por eso María llega a ser esta gran figura de adoración para el pueblo católico. Pero estamos hablando de falsos adoradores. ¿Qué más podemos decir de ellos? Habla de muchos y podemos decir muchas cosas. Otro grupo, pues bueno, los mormones, los testigos de Jehová. Y así podemos decir, hermanos. Tristemente también encontramos adoradores a Satanás, al diablo, ¿verdad? No dejan de ser adoradores, pero adoran pues a un Dios que no es verdadero. Muchos de ellos, hermanos, incluso
los que fueron hombres que estuvieron aquí, que son líderes, por eso se caracteriza a una secta, hermanos, por tener a una figura humana como su líder, como cabeza de la iglesia. En este caso pudiéramos hablar de tantos como Benedicto, como Juan Pablo, como Francisco, que lo que ellos digan es lo que se tiene que hacer en la iglesia católica. La iglesia católica está sufriendo una transformación, hermanos, una metamorfosis bien interesante, porque ellos se están adaptando ahora a las necesidades de los adoradores. Si necesitas que el adorador no traiga sotana y traiga un traje en vez de una sotana, va a traer un traje. Si el adorador quieres que, si el predicador o el que está diciendo el mensaje quieres que traiga, tenga un púlpito como lo va a tener. Que se parezca a una iglesia como esta, la va a tener. Pero si no quieres que se tengan imágenes, no se van a tener. Hoy en muchos lugares del mundo las iglesias católicas han sufrido esta transformación, hermanos. A esto nosotros le llamamos ecumenismo. Los católicos, al final de cuentas, estarían muy contentos con el ecumenismo cuando todos somos iguales y todos debemos adorar al mismo Dios. Es lo que buscan ellos y muchas sectas más. Unir, en términos religiosos, a todas las iglesias y creencias y adorar a uno solo. Lo cual, hermanos, si vamos a la Biblia y leemos un poquito de lo que ha de acontecer a futuro, encontramos que todo esto es un preparativo para cuando venga el anticristo, hermanos. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros como cristianos estemos, como dice la Biblia, alertas, prestos, ¿verdad?, en cuanto a los temas que acontecen día a día. Ese es un grupo, los falsos adoradores. Después encontramos un grupo en el cual estamos usted y yo. Aunque no lo crean, estamos usted y yo. Y esos somos los adoradores verdaderos. ¿Y por qué decimos esto? Les invito a que vayan a Juan capítulo 17, versículo 3. Nosotros decimos ser verdaderos adoradores, hermanos, porque adoramos al Dios verdadero. Dice la Biblia en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por eso nosotros, hermanos, somos verdaderos adoradores. Y luego nace una pregunta, ya para nosotros como pueblo cristiano. ¿Qué clase de adorador soy? ¿Qué clase de cristiano soy? Les comento una anécdota, hermanos. Hace tiempo, un pastor, a la hora de dormir, empezó a hacerse un análisis de todo su ministerio. Y dice que al estar dormido empezó a soñar de manera que se intranquilizaba y de manera que tuvo que ser despertado por la misma incomodidad. Cuando este pastor despierta, hay una pregunta que viene a su mente y no lo deja dormir, sino lo pone a reflexionar y lo pone a analizar qué ha hecho con su vida. Aquella pregunta era, ¿qué clase de cristiano soy? Y aunque parece una pregunta simple y sencilla, es una pregunta que todos nosotros, hermanos, debemos hacernos de vez en cuando. ¿Qué clase de cristiano soy? Y hablando de la adoración y de la alabanza, ¿qué clase de adorador soy? Mi vida, en todos los sentidos, da alabanza y adoración a Dios. Pregúnteselo. Vamos a ver algunos versículos que nos ayudarán a ver por qué nosotros como cristianos creemos que somos los verdaderos adoradores
¿Y cómo y cuándo adoramos a Dios? No deje de lado esta pregunta, siga con ella en su mente. ¿Qué clase de cristiano soy? ¿Qué clase de adorador soy? ¿Agrado a Dios con todo lo que hago? Bien, déjeme platicarle que Dios tiene una manera que nos pide de cómo adorarlo. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24 nos dicen esto, hermanos. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, que dice así: Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos, vuelve a usar la palabra verdadero, verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Y qué será esto de adorar a Dios como cristianos en espíritu y en verdad? ¿Qué será? ¿Qué entienden? Alguien que me diga qué entiende adorar a Dios en espíritu y en verdad. Sí, hermana. Bien. Adorar de acuerdo, hablo del espíritu, en espíritu. Adorar en espíritu es, hermanos, adorar de acuerdo a la misma naturaleza de Dios. Versículo 24 dice: Dios es espíritu. Debemos nosotros adorar entonces en espíritu y en verdad. En Juan capítulo 14 y capítulo 15, hermanos, nuestro Señor Jesucristo hizo una promesa a todos los que creyeran en Él, que vendría sobre nosotros, ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, hermanos, que si tenemos el Espíritu de Dios, somos de Él, y que si no, no, así de sencillo. Entonces todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo de Dios, debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Adorar a Dios de acuerdo a la verdadera naturaleza de lo que Él es y el poder de comunión que nos da el Espíritu Santo. Yo creo que a más de alguno nos ha pasado que venimos al templo y creemos que estamos adorando y alabando, pero no hay comunión en nuestra vida. Y eso es no estar adorando ni alabando a Dios. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, Él nos pondrá en un momento para poder, en un estado, entiéndase así, en donde nosotros tengamos y gocemos de esa comunión, de esa paz y de ese perdón, para poder alabar a Dios en espíritu, verdaderamente. Porque muchas veces venimos y adoramos, pero nuestra mente y nuestro corazón no están adorando verdaderamente a Dios. No sé si me explico con esto. Adorar a Dios en espíritu es gozar de la comunión que Dios da por medio del Espíritu Santo y adorar. En verdad, ¿qué será entonces? Si ya vimos que es en espíritu, ¿qué será en verdad? Alguien que me dé ahora un concepto de en verdad. ¿Qué entiende en verdad? Siguiendo su palabra. ¿Alguien más tiene algún concepto de en espíritu y en verdad? Ya vimos que es en espíritu y ahora en verdad. Somos verdaderamente salvos. Adorarlo de acuerdo, hablo de en verdad, adorarlo de acuerdo con la revelación que Él nos ha dado de Él mismo como Padre. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice que nosotros clamamos a Él, Abba, Padre, por medio del Espíritu. Y habla del Espíritu Santo.
Ya que hemos entendido, hermanos, que nosotros como cristianos debemos de adorar en espíritu y en verdad, ahora vamos a hacer un análisis de nuestra vida y preguntarnos si verdaderamente adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Hay acciones, hermanos, que denotan todo esto. Déjeme decirle que todo termina en acciones. Dice por ahí un dicho que hablan más los hechos que 1000, así dice el dicho, ¿verdad? Puede ser 10,000 o menos palabras. Yo por más que te diga que te quiero, que te amo, si no tengo atenciones contigo, es difícil que tú me creas. Es difícil que tú me creas que te digo y que te amo cuando lo único que tengo contigo son problemas. Es difícil que me creas cuando te digo que te amo y que te quiero, cuando lo único que tengo para contigo son menosprecios. Qué difícil es. Por eso todo termina en hechos. Un mudo no puede hablar, pero puede comunicar y decir todo lo que ama. Nosotros igual, hermanos, por medio de los hechos. En el Antiguo Testamento, hermanos, era muy complicado todo esto. Nosotros leímos en el libro del Éxodo cómo los levitas, hermanos, tenían que prepararse de tal manera el sacerdote y el sumo sacerdote para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo y presentarse delante de Dios con ofrenda, con adoración. ¡Qué difícil! Si aquel hombre, sumo sacerdote, no iba preparado, ¿qué sucedía? Moría. Por eso el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, llevaba en su pie una cadena, un grillete y una cadena, entendiendo que si aquel moría, nadie más podía acceder a ese lugar. Eso era en el Antiguo Testamento. Hoy, gracias a Dios, vivimos bajo la gracia. Y bajo la gracia, hermanos, de ese don de Dios precioso que nos dio por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la salvación, hermanos. Dice la Biblia en Mateo, Marcos y Lucas que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, ¿qué sucedió? Dice que hubo un gran temblor, un terremoto, y algo sucedió en el templo. Dice que el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de lado a lado, haciendo con esto un libre acceso a la adoración y sobre todo, hermanos, a la salvación. Cuando nosotros hemos entendido todo esto, hermanos, que tenemos esa libertad, que tenemos ahora esa gran oportunidad y esa gran bendición como verdaderos cristianos de adorar a Dios en espíritu y en verdad, debemos analizar, hermanos, qué hechos de mi vida sí alaban y glorifican a Dios y qué hechos no. Déjenme platicar la historia de un rey llamado David. Un rey escogido por Dios para cumplir un propósito en su vida. Así es con usted y conmigo. Dice la Biblia que nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa, un linaje escogido, para cumplir un propósito. Aquel rey David, dice la Biblia, que iba a ser el encargado de construir un lugar de adoración para Dios, lo cual nosotros después conocemos como el Templo de Salomón. Ese era el propósito de Dios para la vida de David. Y David iba bien hasta que en su camino se atravesó una mujer llamada Betsabé. ¿Sí fue así? Y Betsabé no era el problema. El problema era David.
Dice la Biblia que David, una vez paseándose por los patios del palacio real, vio a Betsabé desnuda que se estaba bañando, y a él le pareció hermosa y preguntó que quién era. Después durmió con ella. Después tuvo un hijo con ella. Esta mujer estaba embarazada de David. Cuando David se entera de la noticia, dice: ¿quién es el esposo de esta mujer? Y le dice: pues es un tal Urías. Muy bien. Necesito que hagas algo, Joab. Joab era el general de guerra, hermanos, de David. Toma a Urías y ponlo al frente de la batalla, porque quiero que sea de los primeros hombres que mueran. Dios puede tener muchos propósitos en la vida para ti, para que lo adores, para que lo alabes, pero si das oportunidad al pecado, lo más probable es que termines como David, sufriendo. ¿Qué pasó después? Este niño nace y al nacer tiene una gran enfermedad, lo cual pone triste a David, al grado de rogarle a Dios fervientemente: déjalo con vida, déjalo con vida, déjalo con vida. Dios no podía permitir eso, hermanos, por su naturaleza, y para lecciones de vida de David y para nosotros. Este niño muere. ¿Cuál creen que fue la reacción de David? Si dice la Biblia que cuando el niño estaba enfermo, estaba insoportable, era intolerable acercarse a él. ¿Cuál creen que haya sido la reacción de David cuando supo que su hijo había muerto? ¿Qué hizo, hermana? Aceptó la voluntad de Dios. Simple y sencillamente, hermanos, David, dice la Biblia, que pidió lavarse, bañarse, pues entiéndase así, y pidió que le trajeran ropas, que le trajeran comida. Y dice la Biblia que David adoró a Dios. Un verdadero adorador adora a Dios cuando reconoce sus errores y pide perdón a Dios para que le restaure. Es como Dios empieza a hacer la obra en tu vida. Un verdadero adorador. Después encontramos tantos salmos de David, hermanos, que dicen: alabado sea Dios, bendito sea Dios. Eso es un verdadero adorador, el que reconoce y acepta sus errores, pide perdón a Dios y empieza una nueva vida con Él. El pastor, hermanos, que les conté que estaba soñando aquella gran pregunta, después de hacer un análisis en su vida, decidió cambiar la misma, porque entendía la necesidad que tenía de Dios. No podemos adorar a Dios, hermanos, si en nuestra vida hay pecado. Entiéndase así. Otro hombre que nos deja una gran lección fue Job. Dice la Biblia de Job que era un hombre perfecto delante de Dios, que todos los días ofrecía sacrificios, no por él, sino ¿por quién? Por sus hijos. Por si mis hijos hubieran cometido algún pecado, decía Job en su corazón, ya no yo, porque yo sé que soy íntegro, yo sé que gozo de la comunión con Dios, pero mis hijos. Nosotros sabemos la historia, hermanos, de Job. Al final, Job, dice la Biblia, que empezó a recibir una serie de noticias nada agradables. La primera dice que le robaron su ganado. Entiéndase, camellos, vacas, ovejas, para resumir las cosas. La segunda dice que perdió todas sus propiedades. Y la tercera, hermanos, muy contundente. Yo no sé cuántos hombres podamos resistir algo así si nos llega algún día, algo como a Job. Dice la Biblia que en la tercera perdió a sus hijos.
Y parecían como en cascada las noticias, porque dice que todavía no terminaba de decirle uno, fíjate que pasó esto con tus hijos, cuando llegó el otro, fíjate que pasó esto con tu ganado, con tus camellos, con tus ovejas, fíjate que pasó esto con todo esto. Los invito para que vayamos al libro de Job, hermanos, y aprendamos cómo un verdadero adorador adora a Dios bajo cualquier circunstancia. Job capítulo 1, Job capítulo 1, versículo 1 dice, y hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Después de todo lo que les platiqué, versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo, hermanos? Dice la Biblia que adoró. ¿Qué haríamos usted y yo ante tal circunstancia? A veces, hermanos, a veces nos duele el dedo chiquito del pie y ya andamos renegando de todo y por todo. Dice la Biblia que en las tragedias un verdadero adorador, su postura es seguir adorando, no importa lo que haya pasado, Dios. Aquel David sufría por su pecado y vivió la consecuencia por su pecado. Este Job por ser fiel a Dios. Versículo 21, y dijo, en la adoración entendió esto Job, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Un verdadero adorador adora bajo cualquier circunstancia, hermanos. Un verdadero adorador, por muy grande que sea la tragedia, la pérdida, el dolor, hay que seguir adorando. Ahí está la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos. Hay quienes se esfuerzan tanto y no consiguen lo que quieren. Y hay quienes con poquito que se esfuercen, tienen todo lo que han deseado. Así es, y más con los cristianos, hermanos. ¿En dónde te quiere Dios? ¿Para qué quiere usar tu vida? Otra manera, hermanos, en la cual un verdadero adorador demuestra ese respeto y lo que ya dijimos que es adorar en espíritu y en verdad a Dios, es cuando se mantiene ante las tentaciones. Vimos uno que pecó y sufría, pero reconoció y adoró. Vimos otro que por ser obediente, por ser fiel, por ser honesto, por cumplir con Dios, le pasaba esto. Un verdadero adorador, hermanos, se mantiene fiel y sigue adorando a pesar de la tentación. Vamos a ver qué nos dice Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante, dice la palabra de Dios así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, porque la paga del pecado es muerte. El ejemplo de estos versículos que acabamos de leer, hermanos, es José. Dice el capítulo 39 del libro de Génesis que José se mantenía firme a pesar de la tentación y de esta manera adoraba a Dios.
Todos sabemos la historia cuando la esposa de Potifar hostigaba sexualmente a José. Y la mujer le decía una y otra vez: José, duerme conmigo, José. Estás muy guapo, me atraes, José. La Biblia dice que José era de hermoso parecer, lo cual nos pone a pensar que José tenía algunas cualidades físicas que sobresalían quizás de los demás. La tentación, hermanos, para José como para usted y para mí está a la orden del día. Y no nada más me refiero al aspecto sexual. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó algo respecto a este tema. Dijo: si algún hombre, hoy pudiéramos emplear, si alguna mujer también, en su mente desea, tiene ese pensamiento y en su corazón de desear a una mujer, dice la Biblia que ha que adulterar. Ya no es llevarlo al hecho físico, sino es, entonces los verdaderos adoradores debemos de tener esa comunión guiados por el Espíritu Santo, para ser en espíritu y en verdad. Déjeme decirle que la cosa con José duró algunos días. No fue así nada más de: José, duerme conmigo. No. José, ¿sabe qué dijo, hermanos? ¿Qué dijo? ¿Alguien se acuerda qué dijo José? ¿Cómo he de defraudar la confianza que han puesto en mí este hombre llamado Potifar al darme todo lo que está en su casa? Y mejor aún, ¿y cómo he de pecar contra Dios? El verdadero adorador tiene el temor de Dios presente en las tentaciones. Bueno, la mujer después seguía diciendo: José, duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo. José, yo creo que ya tenía miedo de llegar y de enfrentarse a esta mujer todos los días, porque el tema era el mismo con ella. Después conocen la historia de José, hermanos. José sale huyendo de la tentación, pero aquella mujer quita sus ropas y con esas ropas hace que José sea echado ¿a dónde? Lo cual nos enseña, hermanos, que como verdaderos adoradores y cristianos, no importa lo que suceda, siempre hay que mantenernos firmes en la verdad, por testimonio, hermanos. Dios usó a José después en la cárcel, lo mismo va a hacer con usted. No desista a esa firmeza espiritual. Bien, se acerca, hermanos, hablando de los adoradores falsos y verdaderos, se acerca el 2 de noviembre. ¿Qué festejamos el 2 de noviembre? Hagan de cuenta que no sucedió nada, hermanos. Hermanos, se acerca el 2 de noviembre. ¿Qué festejamos? Los que dicen nada, los felicito, porque ciertamente nosotros no festejamos nada como cristianos. No dude, hermanos, es una tradición de México de tanto tiempo atrás, hermanos. Sí, el altar de muertos, y viene el alma. Bueno, no sé bien las cosas, hermano, pero creo que viene el alma y ese día el muerto viene y se come su pozole, su mole, sus enchiladas, sus flautas, ¿verdad? Lo que le gustaba, dice la tradición. Un verdadero adorador, un verdadero cristiano, se mantiene firme en su fe. No participe de nada de esto, hermano. ¿Cuántos de nosotros comemos pan de muerto? Y ahora resulta que nadie. Bien, déjenme platicarles algo, hermanos, y esto los lleva a una profunda reflexión en nuestras vidas cristianas, hablando de la tentación. Tienes que participar en la resulta que llega tu hijo, como a veces no le has enseñado bien los principios bíblicos cristianos,
que tienes y a lo mejor nadie en esa escuela sabe que es cristiano, ¿verdad? Llega tu hijo y te dice, mañana, pónganse abusados, mañana lunes llega y te dice, papá, mamá, voy a salir de calaverita. Y tú, hay que comprar el traje, ay hijo, ¿de dónde va a salir el dinero? Un verdadero adorador le dice no. Así ya le han dicho al niño, de eso depende el 10. Sea como José, huya y manténgase. ¿Sabes qué? No puedo participar de eso. Es una buena oportunidad, ahorita más adelante lo vamos a ver, para poder compartir de la palabra de Dios. Cuando nos mantenemos por fe, como verdaderos adoradores, en guardar nuestro testimonio. Esto alaba a Dios, sí, hermanos. Esto glorifica a Dios, sí. Esto es adoración a Dios, sí. Mantenernos firmes en nuestra fe, en nuestros principios, en nuestros valores, sí, hermanos. Todo esto. Bueno, les digo, hermanos, nosotros no celebramos nada, no festejamos nada. Como consejo, no participe de nada. Manténgase firme, ¿verdad? Después, hermanos, encontramos en el libro de los Hechos algo muy parecido en cuanto a los verdaderos adoradores y cómo se mantienen en la fe. Yo me acuerdo, hermanos, de aquello en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 40 y 42, si no me equivoco, habla de que 2 discípulos estaban ante el concilio y estos, hermanos, eran puestos a prueba en su fe. ¿Sí? Y ahí es donde narra de un tal Gamaliel que daba como ejemplo a 2 falsos profetas, falsos maestros. Uno era Judas, y no Judas Iscariote, el que nosotros conocemos, y el otro era Teudas. Y el mensaje era de Gamaliel: si la obra es de Dios, estos permanecerán, pero si no es de Dios, como Judas y como Teudas, van a desaparecer. Así han desaparecido muchos hermanos, ¿sí? Muchos falsos adoradores. Hablando del testimonio, hermanos, en cuanto a la adoración, les digo, se viene el 2 de noviembre. Antes de esto, pues bueno, tenemos otra gran fiesta, ¿verdad? ¿Sí tenemos otra gran fiesta? No. Halloween, sí, ¿quién dijo Halloween? Hay una gran fiesta que no nos compete a nosotros tampoco, hermanos. Yo me acuerdo, y me da ahora risa, una anécdota de una hermana que hasta, le echaba problemas ahí cuando le pedían dulces o travesuras. Y le hicieron una travesura, le aventaron unos huevos a su casa y se enojó. Salió toda molesta, ¿verdad? Diciendo, no me haga esto, como cristiana. Pero bueno, hermanos, hay que mantenernos, es lo que les quiero decir, a pesar de la oposición. En este caso es cultural, yo lo llamaría así, de alguna manera religiosa, porque la Iglesia Católica respalda todo esto. Dice la Biblia que Dios es Dios ¿de qué? De vivos y no de muertos, ¿sí? Adoradores en espíritu y en verdad. Daniel, hermanos, y sus amigos nos son un gran ejemplo también de mantenernos a pesar de la oposición. Y fíjense, aquí ya no era nada más religiosa, sino política, porque era el rey el que había ordenado que se adorara una estatua que él había hecho. Este rey se llamó Nabucodonosor, y dice que unos malos consejeros de él, porque no fue otra cosa, le dijeron, oh rey, vivas para siempre, ¿por qué no haces lo siguiente, rey? Ellos yendo en contra del cristianismo, así hay cosas actualmente, hermanos. Dijeron al rey, rey, ¿por qué no edificas una estatua? ¿Verdad? Una estatua tuya, obviamente, en donde cada vez que se suene la trompeta, todos en cualquier lugar y en cualquier momento la adoren. Y era el tiempo de prueba para Sadrach, Mesach y Abednego. Era tiempo de prueba, porque dice que esto llegó a ser una ley. Recuerden, hermanos, que ellos, aparte de eso, estaban ¿qué? ¿Qué eran ellos? ¿Eran qué? Sí, eran sátrapas, pero aquellos cristianos, por llamarlos en aquel momento, o adoradores verdaderos,
¿En qué condición estaban en aquel tiempo? Presos, cautivos. Me obedeces porque me obedeces. Aparte de todo, eres mi esclavo. Fíjense nada más cuánto poder y control y dominio pudieran tener, hermanos, sobre ellos. Sadrach, Mesach y Abednego, una prueba de mantenernos fieles, hermanos, adoradores, a pesar de la oposición y el poder político y religioso que se pueda vivir. ¿Qué pasó con ellos, hermanos? El capítulo 3 del libro de Daniel nos narra una historia de lo que pasó con ellos. Vamos a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículos 18. El capítulo 3 nos narra, hermanos, cuando estos hombres son rescatados del horno de fuego. Versículo 18. Todo lo que les narré en síntesis, hermanos, viene desde el versículo 1 hasta el 17. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y nos empieza a decir, y envió a decir Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas. Versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña? La zampoña era un instrumento musical. De la zampoña y de todo instrumento de música postréis y adoréis la estatua que he hecho. En esta posición ya estaban Sadrach, Mesach y Abednego. Ya estaban delante de él y estaban siendo cuestionados. A ver, esta última oportunidad, ¿quieres adorar? Lo puedes hacer. Y les decía, porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y la pregunta es, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Decía Nabucodonosor. Fíjense, hermanos, que la Escritura pone a Dios con ¿de qué? En este Dios. ¿Sí? Dice la Biblia que Dios es Dios de dioses. O sea que todos los hombres, no es porque haya más dioses, quiero aclarar, sino que todos los hombres en algún momento se fueron creando dioses. Y Dios es el Dios único y verdadero, como lo hemos visto, supremo sobre todos ellos. Versículo 18. Bueno, la respuesta de estos hombres valientes, Sadrach, Mesach y Abednego, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto, rey. Nuestra fe y nuestra postura sigue siendo la misma. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, seguiremos sirviendo, dice, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ay, no, a mí se me vas a echar un horno de fuego, no, mejor. ¿Dónde está la estatua? Tráemela. No, yo voy corriendo ahorita. ¿Me vas a echar un horno de fuego? No, tráemela, yo adoro. Hemos contado un testimonio, hermanos, que se dio en el campamento que sucedió con los jóvenes. Un día estaban en un culto como este, pero puros jóvenes, en donde su fe fue puesta a prueba como estos hombres. Fue muy criticada, fue muy dura a veces. Para muchos puedo decir fue de bendición, para otros fue de gran problema. Pero al final del día era una manera de probar la fe. Se llegó a un extremo, sí. Estos hombres estaban en esta posición. Los jóvenes hermanos estaban en un campamento como nosotros y estaban adorando y alabando a Dios. Dice uno, oye, es que bien, qué suave. Estos también adoraban y alababan a Dios. Resulta que llegan unos hombres armados. Es en serio lo que les estoy platicando, hermanos, Llegan unos hombres armados a este campamento y amenazan a todos los jóvenes y les dicen, ¿alguien quiere negar su fe? ¿Alguien quiere morir por la causa de Cristo? Era lo mismo que les estaba pasando a estos tres. Entonces muchos, yo no lo sé, Dios sí lo sabe, quizás temblando decían, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy en una situación difícil. ¿Es la vida o adorar? ¿Es la vida o adorar? Estos, como muchos en el campamento,
decidieron adorar y tener fe en Dios. Después, lo que sucedió con estos jóvenes, muchos de ahí salieron edificados y dijeron, qué bueno que fue puesta a prueba nuestra fe, a tal grado. Así puede llegar el momento, hermanos. La Biblia dice que sufriremos persecución. Hoy en la mañana veíamos de Pablo, hermanos, que fue apedreado y que la gente que lo dejó apedreado creía que ya estaba muerto. A tal grado tienen que llegar las cosas con nosotros. Sí, hermanos, a tal grado. Dice de aquellos que estaban, los que les narraba hace rato, dice la Biblia de ellos que ellos salieron gozosos después de recibir, ¿se acuerdan cuántos latigazos? Un azote, ¿se acuerdan cuántos latigazos eran? Para los de escuela dominical de adultos, ¿cuántos? 40 menos 1. Ah, pero déjeme decirle, el problema no eran los latigazos y los chicotazos, sino lo que contenían aquellos látigos. Aquellos látigos muchas veces estaban hechos de puntas filosas de hueso, las cuales, hermanos, cuando pegaban en la piel del hombre, al jalarlo, rasgaba la piel. Estos adoradores, Sadrach, Mesach y Abednego, salieron como aquellos dos. Dice la Biblia de aquellos dos que salieron gozosos por haber sido tomados dignos de compartir el Evangelio. Era lo que hacían. Un verdadero adorador se mantiene firme. Versículo 18, y si no, sepas, oh rey, vuelvo a Daniel 3, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Te dejamos clara nuestra postura, rey Nabucodonosor. Si tú nos quieres llevar al horno de fuego, adelante. Dios va con nosotros. Y la historia es tan hermosa y tan bonita, hermanos. Hay que aprender de todo esto. Dice la Biblia que el rey Nabucodonosor se acercó al horno de fuego y decía, ay, no es 1, ni 2, ni 3. Yo veo un cuarto, pero era Daniel, ¿no? ¿Sí era Daniel o no? No era Daniel, hermanos. Los que no saben la historia, no era Daniel. Era la presencia de Dios protegiéndolos, cumpliendo su palabra. Salmo 34, 7, ¿qué dice, hermanos? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y quizás para los que escuchan muy frecuentemente el nombre de Jehová, déjenme decirles que es el nombre de Dios. Cuando Moisés iba a liberar al pueblo de Egipto, Moisés le cuestionaba a Dios, yo llego ante ellos y me presento ante el faraón, y si me preguntan de parte de quién vengo, ¿qué le respondió Dios? Les dirás, el yo soy me ha enviado. Y ahí mismo en Éxodo, hermanos, sigue diciendo, Jehová es mi nombre. Por eso usted escucha de Jehová y de Jehová, ¿verdad? Ese es el nombre de Dios. Mantenernos firmes en nuestras posturas, en nuestras fe, en nuestras creencias, en nuestras doctrinas, es algo que a Dios le agrada. Y como consecuencia esto es adoración a Dios. ¿Qué otra cosa es esto, hermanos? Cuando nos mantenemos firmes en nuestro testimonio, aparte de adorarlo, provocamos que otros crean en Dios. ¿Qué pasó en esta misma historia? Versículo 25 al 28. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces ellos salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre, ¿qué dice? Sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado.
sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego, ¿qué dice? Déjeme decirle que ese es nuestro Dios. Si usted tiene fe en Él, si usted lo adora a Él, si usted goza de comunión con Él, eso le puede pasar también. Entonces Nabucodonosor dijo: por eso es importante guardar nuestro testimonio, para que otros glorifiquen a Dios, y es una manera de adorarlo. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto. ¿Qué dice? Estaba maravillado el rey, sorprendido, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Qué grandes ejemplos. Podemos seguir diciendo muchas cosas, hermanos, cómo agradamos a Dios en la adoración, o cómo adoramos a Dios y lo agradamos. Cuando confiamos en Él, Salmo 123 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cómo adoro a Dios por medio de esto, hermanos? Cuando confío plenamente en Él. Yo no sé cuál es nuestra necesidad, Dios sí sabe cuál es nuestra necesidad, física, espiritual, emocional. Pero si confiamos en Él, hermanos, Él va a hacer con nuestras vidas conforme crea conveniente. Y de esta manera, al confiar en Él, hermanos, le estamos adorando. Otra manera, hermanos, que nosotros entendemos en la cual adoramos a Dios es cuando depositamos nuestros diezmos y ofrendas. Dice la Biblia, nada más no sabemos el versículo 10 de Malaquías 3, cuando dice: traed los diezmos al alfolí, ¿verdad? Pero si usted ha leído el capítulo, dice la Biblia que Jehová Dios le decía a su pueblo: ¿cómo? Ladrones. No, ¿cómo, Señor? ¿Cómo nosotros te podemos robar? ¿En qué te podemos robar si tú eres Dios? Y Dios les dice: ustedes son ladrones porque me han robado ¿en qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Por eso nosotros glorificamos y adoramos a Dios cuando damos nuestro diezmo. ¿Es correcto? Cuando damos el diezmo que le corresponde a Dios, ya no es nuestro, hermanos, no es nuestro. Y Dios nos bendice. Y de ahí, la 10ª parte ya es de Él, le corresponde a Él. Cuando nosotros cumplimos, es diferente, ¿sí? Y traemos el diezmo, y déjeme decirle, gustosamente, porque no nada más hay que traer el diezmo. Está el diezmo. ¿Cuánto es del diezmo? 8 por 8, está el diezmo. Fíjese nada más qué actitud soberbia pudiera tener algún cristiano. A lo mejor no lo hace así como yo lo hice ahorita, ¿sí? Dramaticé las cosas, pero quizá en su corazón lucha y en su mente con dar o no dar el diezmo, con confiar o no confiar. Confía en mí que yo te daré. No, es que luego va a faltar. Pero yo te abriré las puertas de los cielos. No puedo confiar en eso. Aquí está el dinero, Dios no lo veo, al dinero sí. ¿Qué falta de fe sería eso, ¿no, hermanos? Y una ofensa muy grande para Dios. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Pruébenme, si quieren, pruébenme. Yo soy Dios y cumplo lo que digo. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, yo les voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Tú adoras a Dios cuando traes el diezmo. Cuando no, eres un ladrón. No para mí, para con Dios. Y si no, por fe, pruébalo, a ver qué pasa. Otra manera, hermanos, es, y alegremente decía, porque dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Estoy triste al dar, al ofrendar, al diezmar, estoy triste, ¿verdad? No con tristeza, dice la Biblia, sino cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, lo ama.
al dador alegre. Bien, cuando servimos fielmente, hermanos, adoramos a Dios. Dice la Biblia que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos ¿qué? Como para el Señor, sea de palabra o de hecho, porque a Cristo el Señor eres un verdadero adorador cuando de corazón le sirves y no andas buscando a lo mejor que te reconozcan o que te den la palmada o que te digan, ah, qué bien. Hoy en la mañana en la escuela dominical veíamos esa grande tentación, hermanos, y cómo a veces los inmaduros pueden caer en ella. ¿Sí? Veíamos cómo predicadores han cambiado por esto, porque Dios les bendice y les usa y llegan a ser tan buenos predicadores que después se sienten, los que vimos en la escuela dominical, como ¿quién? ¿Se acuerdan? No, pero los nombres con quien confundían a Pablo, con Mercurio y Júpiter. En aquel tiempo, hermanos, en aquella ciudad, Mercurio y Júpiter eran dioses, y Pablo y Bernabé fueron comparados con ellos. Lo que le quiero decir, hermanos, que cuando sirvamos a Dios fielmente, lo estamos adorando, pero hay que tener la suficiente humildad de siempre reconocer que es por Dios, no por mí. Por eso a veces muchos cristianos ya se sienten Mercurio y Júpiter y ya no quieren ni que les hable uno. No, yo soy de la élite. Es que déjame decirte que hay predicadores, hermanos, a veces que usan palabras como, es que hay clases, hay estilos, hay escalas en el cristianismo. Pablo y Bernabé, dice la Biblia que se rasgaron las ropas en aquel momento y le dijeron y le gritaban a la gente, señores, somos igual que ustedes, igualitos, nada más que ahora Dios nos ha usado en este ministerio. Bien, esto es muy importante lo que les voy a decir. Adoramos a Dios cuando ponemos en práctica el amor. Dice la Biblia, más bienaventurada cosa es dar. Analice lo que le voy a preguntar. ¿Qué tanto amor damos a nuestros hermanos? ¿Qué tanto amor damos a nuestros hermanos? Al principio decíamos, más valen los hechos que 1000 palabras. No basta decir que me amas o que me quieres, sino demuéstramelo. Cuando ponemos en práctica el amor, hermanos, es cuando somos verdaderos adoradores también en espíritu y en verdad. Al poder ayudar a los demás, hace 8 días, hermanos, tuvimos la gran bendición de poder ayudar a los demás. ¿Sí? Los que vinieron en la mañana hace 8 días vieron a la hermana Claudia. ¿Se acuerdan de ella? Y se paró aquí y dio un testimonio muy bonito que nos dejó una gran enseñanza. La fe de esta hermana, ¿sí? A la fe de esta hermana nos permitió ayudarla y de esta manera adorar a Dios, al ayudar a los demás. Dice la Biblia en Gálatas 6, que hagamos el bien, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Y qué dice? Mayormente a los de ¿quién? A los de la familia de la fe. Y nace una pregunta, hermanos. ¿Cuánto practicamos esto? No cuándo. ¿Cuánto practicamos esto? Dentro y fuera. No hablo de nadie en particular para que nadie se sienta aludido o que es para él. Luego he conocido cristianos tan mezquinos. Es la palabra correcta, hermanos, es dura, pero es verdadera. Que les pesa dar una ofrenda de amor de 10 pesos, 20, 30, 50, no lo sé, según. Pero va y se gasta en otras cosas que puede evitarse gastar 100, 200 o 300 pesos. No, como un peso, es demasiado un peso, es demasiado para mí, ¿verdad? No estoy diciendo que esté mal que invierta en sus gustos, no. La Biblia nos invita a dar,
a adorar a Dios por medio del dar. Por último voy a decir, hermanos, que adoramos a Dios también en el templo. Pues es obvio, ¿verdad? Para eso venimos. Pero no todos los que venimos adoramos en espíritu y en verdad. Déjeme decirle que ha pasado cerca de 1 hora de mensaje. Y yo no sé cuántos o a cuántos Dios les habló. Yo no sé cuántos tenían su mente concentrada en adorar a Dios por medio de escuchar su mensaje. Yo no lo sé. Cuando venimos al templo, hay que venir a adorar con la mente y con el corazón. Muchos predicadores dicen, es que está pensando en que se le quemen los frijoles. No, no está pensando en eso. Está pensando en 1000 cosas más que solo Dios sabe que está pensando y está distraído. Cuando venimos al templo, no lo digo por mí, hermanos, lo digo por el respeto que se merece Dios y su palabra. Yo, como todos los predicadores, hermanos, somos instrumentos, nada más, pero la palabra que se expone y se predica es la palabra de Dios. Lo digo por eso. Cuando venimos al templo debemos adorar y debemos de ser como aquel salmista. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová, y mejor aún, mejor es un día en tus atrios, uno solo, que 1000 fuera de ellos. Estos salmos, hermanos, los escribió David, aquel hombre del que empezamos hablando, que cometió un gran pecado. De esta y muchas maneras más podemos adorar a Dios, hermanos. Lo importante es hacer una reflexión. ¿Cómo estoy adorando? ¿Qué clase de adorador soy? ¿Qué demanda Dios de mí en la adoración? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo ayudar a los demás a que también adoren a Dios en espíritu y en verdad? Los que tenemos hijos, hermanos, es una gran responsabilidad. Y parte de la instrucción en el camino de la vida es enseñarles que adoren a Dios. Vamos a orar, amigos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra bendita. Gracias te damos por la oportunidad que nos das como tus hijos de adorarte y alabarte. Solo tú eres digno de ello, Señor. Hemos entendido que tú eres Dios y que nuestro Señor Jesucristo, Señor, es Dios y que el Espíritu Santo es Dios y que tú necesitas y demandas de nosotros, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Que como tus hijos, Señor, que tenemos el Espíritu Santo, seamos conscientes que en todo momento y en todo lugar podemos adorarte y alabarte con nuestros hechos, con nuestras acciones diarias, Señor. Ahí es donde tú buscas y demandas que te alabemos y te glorifiquemos. Te quiero pedir perdón, Señor, si hasta el día de hoy no ha sido esto en mi vida. Pero también te quiero pedir, Señor, que me ayudes para que todos los días pueda buscar esta verdad y pueda sentirme deseoso como el salmista, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Padre bendito, que cada uno de tus hijos que estamos aquí, que nos conoces en la mente y el corazón, podamos tener el mismo deseo de alabarte y adorarte en todo tiempo. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas para que hagas tu voluntad y nos permitas seguir aprendiendo de ti. Gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.